Buenas tardes, bienvenidos a la presentación para la asignatura de aprendizaje integrado en contenidos y lengua extranjera del proyecto ICOLE. Mi nombre es Octavio Oliva y estoy estudiando el máster en la especialidad de tecnología. En primer lugar, pues vamos a contextualizar el centro. Para ello he escogido el centro donde estoy impartiendo en este momento las prácticas del máster. Se trata del Colegio Inmaculado Corazón de María, Portaceli, ubicado en el céntrico barrio de Nervión, Sevilla. Este centro es de titularidad concertado en educación primaria y secundaria y privado en bachillerato. Pertenece a la Fundación Religiosa de San Ignacio de Loyola, de la Compañía de Jesús. Imparte desde segundo ciclo de educación infantil, primarias, secundaria, bachillerato y algunas modalidades de FP como electricidad, domótica y auxiliar administrativo. Sobre el centro, a destacar sus características principales, que son un centro de gran tamaño en cuanto a extensión, número de recursos, número de profesores, de alumnos. Incluso tiene un gran número de solicitudes todos los años de nuevas admisiones. En regla general, pues es un centro que suele obtener muy buenos resultados académicos. Y en este centro, pues también destacar que utilizan metodologías de educación innovadoras, ponen en práctica metodologías como las aulas ACL, no son más que aulas cooperativas, en las que los alumnos aprenden por diversa congregación de metodologías innovadoras como Flip Classroom, aprendizaje basado en proyectos, tienen distribuciones especiales de este tipo de aulas para llevarlas a cabo, todas estas metodologías de las que hablamos. Son clases que están compuestas por más de un profesor por cada clase y también destaca que tienen muchísimas actividades transversales. ¿Vale? En cuanto al programa de bilingüismo, el programa que tiene vigente ahora mismo el centro, que lo denominan programa Mejora del Inglés, tal cual, ¿vale? Conlleva varias características. Por ejemplo, bueno, pues tienen una política lingüística de temprana edad, en el cual se centra en adquirir las atribuciones del centro bilingüe para la etapa de primaria. Tienen una programación curricular adaptada al bilingüismo en todas las etapas. Tienen un programa de intercambio entre otros centros que pertenezcan a la Compañía de Jesús, de la Fundación de Loyola. Además ofrecen pues un diploma dual, que esto es lo que te abre las puertas de cara al bachillerato internacional. Y por último ofrecen certificación oficial, tanto en los niveles A1, o sea, desde los niveles A1 hasta C2, impartida por Cambridge. En cuanto a los alumnos, bueno, pues como digo, nos vamos a centrar en los alumnos donde más tiempo paso durante mis prácticas, que son los alumnos de segundo de ESO, son niños y niñas de entre 12 y 13 años, pertenece a una de estas clases ACL. La clase está compuesta por 50 alumnos en aulas cooperativas. Estas clases tienen de 2 a 3 profesores por cada sección, dependiendo de la necesidad. Aplican la metodología Flip Classroom y aprendizaje basado en proyectos. En cuanto a este proyecto, bueno, pues vamos a dar un aprendizaje ICOLE simultáneo con un enfoque comunicativo. En cuanto al nivel competencial de estos alumnos, bueno, pues generalmente alto. Hay alguna excepción de algunos alumnos que por situaciones familiares o sociales sí que ellos tienen un nivel bastante alto, son prácticamente casi bilingües. En cuanto a los elementos del currículum, el objetivo fundamental de la proposición de la práctica pues, es que los alumnos adquieren las capacidades necesarias para comprender un tema novedoso para ellos como es la programación y la importancia que ello tiene en las profesiones futuras. Y ya no solo en las profesiones, también pues en la vida cotidiana. Entonces se opta por un enfoque ICOLE, entre otras cosas porque la mayor parte de documentos, artículos y documentación que encontramos en torno a estos temas están desarrollados en inglés, además del propio vocabulario embebido del tema, que es el inglés y tiene una base muy importante, pues elementos y funciones y sentencias incluso en la programación que se utiliza en lenguaje nativo, no se traduce. Por ello, bueno, pues los estándares de aprendizaje, lo que orientamos el proyecto, son, bueno, pues conocer y manejar un entorno de trabajo, analizar los problemas y elaborar diagramas de flujo, identificar sistemas automáticos cotidianos y comprender su funcionamiento. Well, now we are going to talk about the learning outcomes of the CLEA unit. In this case,
The unit choice is Introduction to Programming, located in block 5 of the technology subject of second. The project consists of the development within the CL/EL methodology of a basic program. The student will have to obtain the flow diagram to document its operation, and finally, he will make an oral presentation in class. How are we going to implement the project? We are going to integrate CL/EL methodology and Bloom's taxonomy. Let's see how in the following slides. I think the world today is changing. Increasingly, the most basic needs are resolved through a computer system. For this reason, it's of vital importance that from any sector or area of knowledge, we are able to understand how these systems are programmed. In addition, in this case, the documentation and scientific tests that we will find related to the subject will be developed mostly in English. The CL/EL method will bring use closer to reality. The content. What will I teach? Introduction to programming and representation and reading of block instructions. What will they learn? Through CL/EL methodology, we will promote the learning of a new AL2 language, in English in this case, together with the content of the subject in a related way. What are my teaching aims or objectives? This is axis of Bloom's taxonomy. Make the students aware of the importance of digital and technological evolution and the high dependence of many of the social and professional fields of the future on information systems. What are the learning outcomes? First one, the exposition of an idea based on the analysis of existing samples, programs, and of daily use and their representation and flowcharts. And project developed in Scratch, which the students demonstrate their knowledge of the most basic aspect of programming elements, and make a written documentation and oral presentation about your project in class with the classmates. The cognition. For the development of cognition with activity, we will try to meet the following requirements. Propose activities whose cognitive domain follows the following order by Bloom's taxonomy for learning. Remember, understand, apply, analyze, evaluate, and create. In initial level of language, we are going to propose those activities that are within the first levels, lots. As the linguistic level progress, we will apply the highest level, HOTS. For the communication, use English as the vehicular language for content acquisition, increase the skill in English, the grammar, verbal tenses, and related vocabulary, use reading, writing, listening, and speaking forms. This is a list of sessions. There are 6 activities. Activity 1 is an introductory video and self-evaluated test using YouTube and Google Classroom. The activity 2, and competition in Kahoot with use case. Activity 3, and flow diagram and project developed in Scratch. Activity 4 is analysis of projects already developed using Padlet for this activity. Activity 5 is a peer review of other students' projects. And finally, activity 6 is an oral exposition in class. In this table, we can see the planning. There are skills, cognition aligned, language required, activities, material used, cooperation with other teachers, and teaming.
The assessment for the final task in this project. This project will evaluate at first the acquisition of skills associated with the content of the subject and the use of English and participation between students. This assessment is based in instruments and criteria. The instruments for this project are evaluated activities with formative evaluation and oral exposition and rubric for language skills and contents. And the criteria, there are three principal criteria. First, know the composition and tools of a simple programming environment. Know the associated vocabulary in English of each of the elements. 2. Being able to read and make a diagram that represents a basic operation, the script task using the correct vocabulary and verb tense. And 3. Detect and identify automatic systems found in real life and understand their operation. Have the ability to describe such functioning throughout two language. In this case is the English language. Bueno, y finalmente las conclusiones. Tras el desarrollo y la planificación de esta actividad, bueno, pues como alumno he intentado pues en todo momento pensar desde la propia perspectiva de un profesor, trabajando sobre una programación didáctica con un enfoque ICOLE, dentro de un programa de bilingüismo. Entonces, bueno, lo primero que debo destacar o decir es que me ha resultado realmente complejo y hasta que realmente no he terminado todo el trabajo y he visto todo lo que hay que tener en cuenta, es decir, no eres consciente de la cantidad de elementos que intervienen y de la importancia que tiene el esfuerzo para poder llevarlo a cabo. Entonces, bueno, pues dicho esto, pienso que el futuro es cierto que está orientado a prácticas de este tipo, prácticas escolares en las que se debe optar por una integración de lo que es el contenido y la formación en lenguaje extranjero, en este caso usado el inglés, y como digo, fundamental una formación constante de todo el cuerpo docente para adquirir esta capacidad. Así que sin más, pues muchas gracias a todos por la atención, espero que os haya gustado y muy buenas tardes.